Destinado a hacer una crítica a la Academia Nacional de Ciencias Morales como reservorio del derecho en la Argentina, y hemos elegido para guiarnos en esta crítica un discurso del doctor Hernández que acaba de pronunciar con motivo de su incorporación a la Academia. Nuestro objetivo es demostrar que el relativismo moral abre el corazón de la Academia, y nuestro objetivo entonces es tratar de mostrarlo con la mayor claridad. Un tema que me parecía muy adecuado para esta alta corporación: la cultura de la Constitución en Argentina. Y lo primero que debo explicar es el porqué del título de esta conferencia, porque sabido es que hay una relación muy estrecha entre cultura y derecho. Por tanto, entre cultura y constitución, porque la constitución expresa la cultura de un pueblo. El doctor Hernández hace una apreciación de que la cultura está ligada al derecho y el derecho a la constitución. Esto precisamente es invertir los términos. La cultura no está condicionando a la Constitución, sino que la Constitución es el instrumento moral que condiciona a la cultura para hacerla civilizada. El objetivo de la Constitución como instrumento moral es adaptar las más diversas culturas y hacerlas civilizadas. Por civilizada entendemos, como entendía Alberdi, la idea de que exista seguridad sobre los derechos naturales de las personas, es decir, seguridad sobre la vida y seguridad sobre los frutos de la vida del hombre, es decir, sobre las propiedades y sobre el capital ganado por medio del fruto del trabajo de las personas. Así que acá nosotros vemos una muy importante tergiversación y dramática cambio de los paradigmas. Es la Constitución lo que condiciona y delimita el derecho, y es el derecho lo que delimita a la cultura para que se haga civilizada. Cuando invertimos estos valores, entonces la Constitución no es más que lo que es hoy en la Argentina, a mi entender un verdadero mamarracho, que por supuesto entonces libera la naturaleza humana, no condiciona al hombre, no los limita en su comportamiento, y esta liberación del instinto humano hace que aparezca la barbarie, que es la inseguridad sobre la vida de las personas y la inseguridad sobre los bienes de las personas. Eso es la barbarie, y Argentina está en barbarie prácticamente desde que abandonó su Constitución moral de 1853. Hoy una sola civilización, hay muchas culturas. Exactamente, fue lo que dijo Václav Havel, y yo lo comparto totalmente. Y este hombre no habló nunca de civilización, sino que habló de cultura. Y ahora el propio Blair, en un artículo en Foreign Affairs, dijo: esta no es una lucha de civilizaciones, es una lucha por la civilización. Y esto es lo que no se acaba de entender, porque realmente, como dice Ayn Rand muy claramente, la filosofía americana de los derechos individuales no la conocieron nunca los europeos. Claro. Cuando hablo de los europeos, hablo fundamentalmente de Europa continental, aunque desde luego Inglaterra, después con el laborismo, cayó en la trampa, ¿no? Expresa la cultura de un pueblo. Fue Peter Haberle, el gran profesor de Bayreuth en Alemania, quien ha estudiado con mayor detenimiento los problemas de la cultura constitucional
incluso tiene una teoría de la Constitución desde la ciencia cultural. Y fue él el que también dijo que la palabra cultura proviene de cultivare, de tal manera que también los textos de la Constitución deben ser cultivados para que devengan en auténtica Constitución. Hace hincapié en esta idea de que a la Constitución hay que cultivarla, o sea que hay que irla modificando, como si las normas morales fuesen normas de cambio permanente. Lo que cambia permanentemente sí es la cultura sí va cambiando permanentemente, y efectivamente cuando usamos el razonamiento que se está usando acá, entonces como la cultura va cambiando permanentemente con cada salto tecnológico y con cada avance que va impactando esa cultura, va cambiando, entonces se crea la idea de que la Constitución también debe ir cambiando. Y la Constitución es un organismo moral que por moral es noble, viene a reemplazar como institución jurídica aquello que era la nobleza, la corona de hierro, en el cual la mente del gobernante se tenía que acomodar a los límites de esa corona. Porque si se dejaba llevar por la influencia de su propia mente, iba a terminar con esa condición moral de la nobleza. Y entonces, por supuesto, podemos ver en la historia que cada dinastía que culmina con un heredero al trono que no es moral, que adhiere a la influencia de los intelectuales, y entonces el gobierno colapsa por generar desequilibrios y tensiones. Por eso se dice que estas constituciones sociales han cambiado la corona y el comportamiento del gobernante por un sombrero de fieltro. Es decir, ahora la Constitución se amolda a lo que el gobernante quiere, y entonces ese es el camino, por supuesto, que a la tiranía que no depende del político que gobierne, sino que son las circunstancias lo que están condicionando la tiranía. Entonces acá podemos ver que el principio que está manifestando el señor Hernández, que viene ya, o sea, lamentablemente el señor Hernández recurre a constitucionalistas alemanes y franceses, diciendo que ni Alemania ni Francia ha tenido nunca una constitución. Las verdaderas constituciones, como vamos a ver, nacen en los principios angloamericanos, y bueno, y que Argentina adhirió durante un tiempo a esa. Así que vemos acá otro importante error con enormes consecuencias. Estos paradigmas de la historia fueron cambiando prácticamente todos. Los paradigmas del cristianismo fueron violentados por quienes se hicieron dueños del cristianismo. Es decir, el catolicismo, por ejemplo, no respetó el principio moral que aportaba el cristianismo, que era dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Precisamente contra lo que peleó Jesucristo es contra la asociación, contra los gobernantes y contra la iglesia asociada a los gobernantes. Por eso es que podemos ver que las consecuencias morales para la Iglesia Católica han sido que han perdido su rebaño por asociarse con los políticos, y el rebaño se lo llevó otra iglesia también cristiana, no asociada con el Estado, y por lo tanto las consecuencias han sido dramáticas también para la Iglesia Católica. Ahora el Papa acaba de llamar a alejarse de los Estados como único camino para ponerse del lado del hombre y poder restablecer este equilibrio. Y más adelante define la cultura de la Constitución de esta manera: es la suma de las actitudes e ideas, de experiencias subjetivas, escalas de valores y expectativas subjetivas, y de las correspondientes acciones objetivas, tanto al nivel personal del ciudadano como al de sus asociaciones y órganos estatales relacionadas con la Constitución. Va de suyo
que el problema de la cultura de la Constitución se relaciona. La Constitución, decimos, es un órgano moral que limita la naturaleza humana. No, la naturaleza humana no es modificable, pero sí la puede limitar para limitar su comportamiento, para que surja la cooperación, la paz y el progreso. Influenciados por las teorías rusonianas, que por supuesto tienen sus orígenes en Platón, ha generado la idea de que la Constitución es una institución liberadora de la naturaleza humana. Por lo tanto, entra en conflicto la cooperación, la paz y el progreso, porque afloran los valores instintivos del hombre, y el hombre en su naturaleza, un animal rapaz, se ha inclinado al robo y al hurto. Por eso es que cuando la constitución social, que es antagónica a la constitución moral, libera la naturaleza del hombre, entonces se producen todos estos desarreglos y brota la naturaleza. Por eso nos terminamos transformando en una sociedad que claramente se ha definido como una manga de ladrones del primero al último. Pero este problema también lo arrastra Europa. Europa nunca conoció una constitución moral, nunca adhirió a una constitución como la de Estados Unidos, la de Cuba de 1901, que produjo el mismo fenómeno increíble que también produjo en la Argentina la de 1853. Y eso Alberdi decía que él había puesto un cerrojo de hierro a los avances del socialismo, que ahí se equivoca. Él debió haber dicho a los avances o a las ideas de intervención estatal, sean de izquierda o de derecha. Al destruir la Declaración del Derecho, la Argentina se queda sin derecho. El derecho pasa a ser un derecho social, que insisto es la liberación y no tener límites. Si el derecho protegía al hombre, ahora los derechos sociales son los que permiten atacar al hombre. Entonces la llave con que se abrió ese cerrojo de hierro impuesto por Alberdi fue el artículo 14 bis. Y acá queremos destacar que si bien Perón modificó la Constitución de acuerdo a la moda intelectual del momento, que venían de estos racionalistas europeos, y que parecía que, por supuesto que si el comunismo o el socialismo fuesen ciertos y fuesen posibles, seríamos todos comunistas o socialistas. El tema pasa porque hay toda una filosofía que se acepta o no se acepta, o si quieres una ideología, depende cómo la quieras llamar. Cuando tú empiezas a decir la función social de la propiedad privada, tú le estás dando al gobierno el poder para destruir la propiedad privada como concepto jurídico. Y donde no hay seguridad sobre los bienes, no hay civilización. Exactamente, porque el mundo cambió a partir del momento que se reconocieron los derechos individuales y el comercio dejó de ser despreciado, como era despreciado el trabajo. En otras palabras, la historia de la humanidad ha sido que la lucha por el poder político y la economía en función de la guerra. Por eso es que la humanidad no creció nunca. Eso es un proceso que empezó hace poco y que hoy lo tomamos por dado y nos parece lógico. El otro error es tratar de echarle la culpa a los problemas que tenemos hoy a los reyes católicos y a las carabelas de Colón. Si eso hubiese sido verdad, la Argentina nunca hubiera sido lo que fue. Y aparte de esto, en la Argentina, ni en los peores momentos, se han hecho los destrozos que se han hecho en Europa, en la Europa continental, a partir del pensamiento de la Ilustración. Pero todo esto lo tenemos confundido, y los argentinos de pronto empiezan a hacer catarsis, ¿no? Y creen que inventaron la estupidez, y voy a insistir, se practica pero no se inventó.
Y Alberdi tuvo la genialidad de darse cuenta en su momento de lo que él llamó la barbarie ilustrada. No, ¿A qué le llamaba la barbarie ilustrada? A ver. Precisamente a las concepciones filosófico-políticas que habían desarrollado toda la teoría de las comunas en París, ¿no? Que fueron las que después se fueron desarrollando en el fascismo y el comunismo, en los totalitarismos europeos. O sea, a esta gente, a estos intelectuales que piensan que el derecho puede ser otra cosa de lo que venía evolucionando. A esta gente que creía que había encontrado una utopía del deber ser, que es distinto. Y esto es lo que él... Bueno, lo habían encontrado a través de la razón y a través de una pseudociencia, porque digamos. Ahí es donde está el problema, porque Alberdi, sin decirlo, es eminentemente junguiano. Él está conteste con el problema de la conciencia de la naturaleza humana, que no es la naturaleza de los argentinos, es de todos. Los Estados Unidos... Vos sabés, disculpame, ayer estuvimos discutiendo con Ricardo Rojas, porque yo le citaba a Durkheim, que dice que los códigos morales se santificaron para alejarlos de la crítica humana. O sea, y a la Constitución, como código moral, no se la pudo santificar, por lo tanto la crítica humana le llegó y la modificaron. Pero el problema básico es que dice la Constitución, la única Constitución que existe, que cree en los derechos individuales por encima de las mayorías. O sea, la única constitución de civilización, ¿cuál es? La de los Estados Unidos. Bueno, y la Argentina la copió. Y la Argentina la copió, que dijo de pronto también, este señor dijo que era un producto de la cultura argentina. No, no es cierto. Y la prueba... Precisamente lo que está en la Constitución es para modificar la cultura y hacerla civilizada. Exactamente. Y no solamente cambiar, como lo dijo Alberdi, que criticó la Constitución del 19, la Constitución del 26, ¿no? Lo dijo con todas sus letras. Armando, y es el mismo proceso que le pasó a Cuba, porque la Constitución cubana de 1901 era muy parecida a la Argentina y logró los mismos resultados que la Argentina. No es lo mismo, porque los cubanos nunca se enteraron de lo que hicieron. En Cuba no hubo nunca una clase intelectual que produjera un proyecto político como el de la Argentina. O sea que se la plantaron los americanos. Se la implantaron los americanos y los cubanos no la entendieron, empezando por Martí. Claro. No, pero claro, Martí ya se había muerto cuando esta Constitución, pero si uno lee los escritos de Martí, ya estaba socavando las bases de la Constitución. Por eso dice Durkheim que los libros sagrados son los que tratan de alejarlo de la crítica humana, porque, como dice Hayek, en el hombre existe la natural tendencia a ir en contra de los códigos morales. Bueno, yo no lo diría de esa manera. Yo creo que muchos códigos morales que tienen que ver con la moralidad de la familia son contrarios precisamente a la moralidad del Estado, de las sociedades de orden extenso. Socialistas, pero acá el conflicto aparece porque la naturaleza de las normas morales, como dice Hayek, existe en el hombre una reluctante tendencia al abandono de las normas morales, porque las normas morales, como dice David Hume, no son un producto de la razón. Hume dijo, y después lo repitió Sarmiento más o menos, que la civilización es un producto de la historia. Es decir, no existe en el hombre, en la mente humana, por más omnicomprensiva que sea, la capacidad de generar un orden jurídico. El orden jurídico se va desarrollando de forma espontánea y de forma no racional, diría. Locke después dice que reconocer como no racional
a las normas morales ya es un hecho de racionalidad. Por eso hay quienes hablan de racionalidad con mayúscula y de racionalidad con minúscula. Yo estoy hablando de esta racionalidad con minúscula en todo caso, que habla de los límites de la mente humana y de los límites de la razón, que ya están, por supuesto, desde el fondo de la historia. Desde el Génesis se le advierte al hombre que no intente comer del fruto prohibido del árbol de la sabiduría. El árbol de la sabiduría, que es el árbol del bien y el mal, estaba destinado a los dioses, o sea, no era posible que el hombre con la naturaleza de la mente humana acceda a ese conocimiento. Por lo tanto, el desarrollo de las normas morales se van construyendo de forma no deliberada, de acuerdo a la observación de las consecuencias no deseadas de la acción humana. Como consecuencia de los efectos no deseados de la acción humana, se van desarrollando de forma no deliberada instrumentos que tratan de limitar la naturaleza humana. Y estas normas morales son de orden espontáneo, es decir, no hay nadie que las crea, se van creando solas, son como la moneda o el mercado, o son, digamos, para que se entienda claramente, como el lenguaje. Nadie inventó el lenguaje fue evolucionando y sigue evolucionando, o sea, sigue modificándose, pero no hay un ente creador del lenguaje. Y por más que desde Descartes, que es el que arranca con esta tradición de que la mente ahora está en condiciones de generar un nuevo orden legal y que también está en condiciones de generar un nuevo lenguaje, han resultado absolutamente falsos. Entonces es en el seno de todos estos racionalistas constructivistas que no se dedican a observar lo que pasa como hace la ciencia, sino que se dedican a pensar, es decir, utilizar la razón con mayúscula para construir sistemas legales, son los que nos han llevado, nos han hecho perder el paraíso, ese paraíso que describe la Biblia en el Génesis, y que el hombre es expulsado porque en el hombre existe también su naturaleza de querer tener un saber seguro. Esto lo desarrollará más tarde Hayek, y esta idea de que el hombre necesita un saber seguro, y Popper fundamentalmente, esta idea de que el hombre necesita un saber seguro. Por eso es que Mises dice que solo la verdad revelada podía dar al hombre seguridad absoluta. O sea, no hay nada que ya lo vemos desde el Génesis, y más tarde sería la tradición jónica, que es lo que más influye y es la característica principal de Occidente, pero por Occidente, entendiendo por Occidente, esa sociedad que logra civilizarse y evolucionar y desarrollar una alta tecnología. Y la tradición jónica se basa en el principio de Genófanes, que dice que la verdad es objetiva. Por más que esté parado sobre ella, no seré capaz de reconocerlo. Una vez que este precepto es reconocido, entonces, por supuesto, como consecuencia de esto, el primer fruto del saber objetivo es la tolerancia. Y el segundo es la humildad intelectual. Bueno, la arrogancia es consecuencia de creerse dueño de la verdad, y que por haber estudiado, y el estudio nos acerca a esa verdad, bueno, nos lleva a esta arrogancia que hace que los intelectuales se precipiten sobre ideas falsas y absurdas. Por eso en algún momento Hobbes dice de que el hombre, el ignorante, se encuentra en una situación superior a la del intelectual, que se precipita detrás de ideas falsas y absurdas. Porque el ignorante, reconociendo su ignorancia, reconociendo que no conoce la verdad, está en la misma posición del sabio. El sabio sabe que no sabe, por lo tanto su actuar es prudente, y la prudencia es la más importante de las cualidades que debe tener un gobernante, un hombre de ciencia, para moverse con posibilidades de éxito. Bueno, de lo que está pasando en las universidades, y enseñar ideas falsas, nacidas todas en la idea que nace en Descartes, y que después, por supuesto,
las profundiza tanto Montesquieu como Rousseau, que las trae hasta el Río de la Plata Mariano Moreno, y que ya Alberdi prendía todas las luces de alarma respecto de los problemas que iban a traer estas consecuencias, este problema que se estaba gestando. Por eso Alberdi dice que existe una barbarie letrada 1000 veces más peligrosa que la de los indios nativos, y que en las universidades argentinas se estaba generando una nueva casta que eran los bárbaros ilustrados, al servicio de la destrucción de la civilización. Es decir, Alberdi ya tenía clara la diferencia entre civilización y cultura. Lo que estaba tratando Alberdi era de civilizar al pueblo argentino, civilizar a ese criollón de razas que estaba formando la argentinidad. Bajo ningún concepto pretendía que la argentinidad guíe los caminos de la Argentina. Y todo lo contrario, o sea, Alberdi, como los padres fundadores de la Constitución de Estados Unidos, estaban abrevando en toda una confluencia de ideas que vienen desde el final de la historia, que por supuesto nacen en el Génesis, como vemos, se instala en la tradición jónica y después pasa al cristianismo. Por eso el cristianismo agrega la norma moral, digamos, de el justo peca 7 veces. ¿Quién es el justo? El justo es el hombre más sabio. El que hace justicia en una tribu es el hombre más sabio, y por eso tiene esa condición. Ahora, si el justo, que es el más sabio, se equivoca 7 veces, nos está dando a las claras la necesidad de ser prudente con nuestras apreciaciones. Bueno, esta tradición que reinstala fuertemente en el cristianismo, que aporta 3 valores morales muy importantes, como es fundamentalmente también la separación de la Iglesia y del Estado, recala después en la escuela de Salamanca por un tiempo, por un periodo muy corto, y cuando viene la Inquisición esas ideas desaparecen de lo que era España, una especie de sociedad abierta que se estaba formando con una asociación de distintas culturas. Desaparece España como sociedad abierta y estas ideas se instalan en Escocia. En Escocia, en lo que se llama la Escuela Escocesa, cuyos 3 principales intelectuales fueron David Hume, Adam Ferguson y Adam Smith, a quien después eran 3 moralistas, al que lamentablemente después se los confunde con el padre de la economía, porque sus principios morales, hechos acción, generaron la revolución industrial y el desarrollo económico. Es los principios morales de esa tradición que viene del fondo de la historia y que siempre fue rechazado por el hombre. Por eso es que el hombre no evolucionó hasta hace 200 años, porque hace 200 años se vivía prácticamente igual que en la época de Egipto. Esos fundamentos morales, dice Hayek, están sometidos a la reluctante tendencia al abandono a las normas morales. Por eso Durkheim dice que los textos morales debieron ser considerados sagrados para alejarlos de la crítica humana. Era la única forma de alejarla de la influencia de los intelectuales, que iban a tener la tendencia rápidamente al abandono. Entonces, como el abandono era reluctante y los grupos humanos desaparecían, por esta razón, la estrategia de generar el monoteísmo, y el monoteísmo, ¿cómo vamos a dudar de una norma moral, o sea, de un mandato que nos viene de una autoridad sobrehumana? Esta fue la estrategia prácticamente que sirvió para consolidar y para que los grupos humanos no abandonen esas normas morales y así puedan prosperar. Efectivamente, todos los grupos humanos que prosperaron fueron monoteístas y todos respondieron a esta cuestión. No depende la sociedad de que la sociedad cumpla con la Constitución. Lo que está dependiendo es que la Constitución cumpla con su objetivo, que es limitar la naturaleza humana. Es decir, la Constitución tiene un objetivo, y que si es implantado, produce eso que
en Inglaterra, en Escocia, Adam Smith llamaba la mano invisible, una generación de riqueza que era imposible de explicar racionalmente, que en la Argentina después se llamó el milagro argentino, esa idea de que Dios era argentino. ¿Y cómo? Dios era argentino a partir de 1853, cuando se instauró estos códigos morales, y precisamente Dios dejó de ser argentino cuando esta constitución moral fue abandonada y reemplazada por este envenenado artículo 14 bis, que es muy lindo, es muy interesante, pero una constitución que no es practicable se transforma en una excusa para cualquier práctica. Por lo tanto, quienes sí se vieron beneficiados de la vivienda y el trabajo digno fueron los ciudadanos influyentes. ¿Quiénes son los ciudadanos influyentes? Los gobernantes. Ellos sí se vieron beneficiados por el artículo 14 bis. Ahora, los ciudadanos no influyentes, los trabajadores que se habían enriquecido, la plaza de Mayo el 17 de octubre se llenó de trabajadores. Cuando se modifica la Constitución, las consecuencias es que las plazas de Mayo ahora se llenan de picoteros, de gente estafada, de gente sin trabajo, de gente de una sociedad barbarizada, porque la barbarización es el producto de la reforma constitucional. Ya no hablemos más de la reforma del peronismo, porque no tuvo vigencia. Es los frutos del envenenado artículo 14 bis, envenenado pero bien intencionado artículo 14 bis, y pensemos claramente que entre la lucha entre el alimento y el veneno, solo puede ganar el veneno. Así que por más que pensemos que no, los derechos están respetados porque el artículo 14 al 20 están, si tenemos una cuña que permite, que habilita al gobierno a avanzar sobre los derechos de las personas, es decir, sobre el fruto de su trabajo, es decir, sobre su salario, sobre su capital y sobre sus propiedades, entonces estamos en la situación antagónica. Esto es lo que no es reconocido todavía ni por la corporación morales, pero fundamentalmente no es reconocido siquiera por los que se dicen liberales. Por eso el gran fracaso argentino no está dado por la presencia del peronismo. El gran fracaso argentino lo producen los liberales, porque los liberales compraron las ideas intervencionistas que nacen supuestamente en el socialismo, pero quizá la necesidad de competir contra ellas hizo que los conservadores adopten esas medidas, adopten esas ideas que se presentaban como ideas a la moda, y fueron entonces los conservadores los que destruyeron la Constitución. La destruyeron primero con la caja de conversión. Acá a la Argentina venían inmigrantes italianos a hacer trabajo golondrina, participaban en la cosecha y se iban con los cinturones llenos de oro a Italia de nuevo. Eso pasaba en Argentina. Y claro, esto les habrá parecido a los intelectuales, cómo los pobres se van a enriquecer. Acá los que nos tenemos que enriquecer somos nosotros, que somos la sabiduría. Por eso todo este problema recala en el principio platónico. Cuando Platón decía quién debe gobernar, él respondía: debe gobernar el mejor. ¿El mejor quién es? Es el filósofo rey, o sea, es el intelectual que tiene que estar en la posición de rey. Entonces, si el mejor es el que gobierna, el mejor es el que tiene la verdad. La verdad entonces empieza a ser subjetiva, y si la verdad es subjetiva, yo soy dueño de la verdad, y entonces al ser dueño de la verdad tengo que hablar con un saber seguro, y un saber seguro me lleva a la arrogancia intelectual, que es la que tienen la mayoría de estas fábricas de abogados que se crean hoy en la Argentina, que generan todo este desastre, un desastre jurídico fenomenal. Muy particularmente con el cumplimiento de la Constitución, con la relación que tiene el pueblo y la sociedad precisamente con la Constitución. Y por eso, en primer lugar, me parece pertinente analizar qué ha ocurrido en la ciencia del derecho público y del derecho constitucional argentino en torno a esta materia. Y fíjense que ya Alberdi, en el capítulo 12, se preguntaba con su agudeza intelectual: ¿cómo hacer de nuestras democracias en el nombre
democracias en la realidad, cómo cambiar en los hechos nuestras libertades escritas y nominales, y por cierto respondía que el único camino posible era el de la educación del pueblo. Bueno, acá vemos una preocupación de Alberdi que es muy interesante. Alberdi hizo un trabajo muy interesante que llamaba el sufragio universal de la universal ignorancia. Si tenemos en cuenta entonces que las normas morales son contrarias a la naturaleza humana y que el hombre intentará siempre rechazarlas, entonces nos encontramos con la situación de que cualquier democracia, o sea, cuando vote el hombre común de a pie, va a intentar no respetar estas normas morales. Por eso es que en la antigüedad, para evitar la violación de las normas morales, se santificaron los libros morales y se los hicieron sagrados para alejarlos de la crítica de los intelectuales. Ahora, la Constitución de Alberdi, por eso Alberdi dice, pido a la política del futuro mantener inalterable esta Constitución como requisito indispensable para la continuidad de la paz, el progreso y la civilización. Bueno, precisamente lo que habla el doctor Hernández es precisamente lo que está haciendo, el problema que está pasando ahora. Yo en un escrito desarrollé los errores el gran error americano, y el gran error americano es exigir democracia sin antes a la democracia limitarla con una constitución limitadora como era la de nuestra de 1853, la cubana de 1901 o la constitución americana. ¿Por qué? Porque si entonces la mayoría es la que va a decidir y no tiene límite el gobernante, la constitución no limita al gobernante, entonces lo que tenemos es esto, que pueblos enloquecidos, pueblos barbarizados, sociedades recalentadas y la aparición de tiranos de las más... vemos 20 años más o menos de democracia en América Latina y lo único que han surgido son tiranos como consecuencia de no haber límites al poder. Y lo que están haciendo en Medio Oriente van a tener consecuencias todavía más graves porque la democracia no se va a poder consolidar si no hay un límite y una protección a los derechos individuales, y van a surgir de Medio Oriente unas teocracias fundamentalistas escandalosas. O sea que ir a la democracia es un instrumento que es muy bueno en la medida que exista como base, como situación previa, una constitución limitadora del poder como eran las constituciones que estamos nombrando. Así que el problema de Alberdi que está citando Hernández efectivamente estaba enraizado en este problema y que sigue siendo el mismo problema que hoy tenemos. Y nominales, y por cierto respondía que el único camino posible era el de la educación del pueblo. Pero en el capítulo 33 se anticipa de manera premonitoria a los problemas que después veríamos a lo largo de la historia nacional. Y fíjense que ahí alerta sobre los peligros de las leyes reglamentarias de las constituciones, porque dicen que pueden ser instrumentos de mistificación. Bueno, Alberdi dice la educación del pueblo. Yo no creo que sea la educación del pueblo en cuanto a pueblo, lo que él interpretaba por pueblo. Creo que él a lo que hace referencia es a la educación de los intelectuales, es decir, a la formación de los abogados en el derecho, no en las leyes, porque el derecho protege la libertad individual, el derecho social agrede la libertad individual y deja al hombre al descubierto, pero quien sí agrede a la libertad es las leyes. Por eso hay un muy interesante trabajo que se lo recomiendo de Hayek. Hayek escribió en 3 tomos de Derecho, Legislación y Libertad, pero después hizo un paper muy interesante que se llama El derecho protege las libertades, las leyes la matan. Y entonces demuestra cómo esta idea nacida en Montesquieu. Montesquieu, recordemos que ya por diversos acontecimientos y por el tratado sobre el gobierno civil de John Locke reconoce de que los reyes son personas y que no tienen un poder sagrado como se les venía otorgando. Ahora, ese espíritu sagrado
Entonces Montesquieu, que está ahora sin dueño, Montesquieu lo levanta y se lo lleva para las leyes, en su tratado El espíritu de las leyes. O sea que entrega el carácter divino que estaba en manos de los reyes ahora a los legisladores. O sea, el legislador puede hacer lo que quiera. Y más tarde, los filósofos alemanes entregan ese carácter divino al pueblo. Entonces el pueblo tiene la voluntad de hacer lo que quiera. Entonces esto significa una gran tragedia, por eso es que Ortega y Gasset dice que en 1750 Europa claudicó, precisamente con el espíritu de las leyes y bueno, con la publicación de otro trabajo sobre el origen de las desigualdades del hombre de Rousseau. Ahí se produce un enorme quiebre que tiene como consecuencia a David Hume en Escocia y manteniendo una tradición con límites en la razón y la otra tradición de Europa continental que desencadenó toda la tragedia del siglo XX con más de 180 millones de muertos producidos precisamente por esta tensión que se produce en el campo del derecho.